a mostrar cuáles son los casos clínicos. Solo son 2, van a ser 5, pero vamos a poner en este caso 2 por el tiempo, ¿ya? Y eso. Así que antes de que nos vayamos, tienen su regalo de comadres y compadres. Hoy vamos a ver acerca y vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas en cirugía, ¿sí? En primera instancia vamos a hablar de manera muy general, ¿sí? Si bien vamos a enfocarnos mucho en la parte de cabeza-cuello, también voy a abordar en la parte del abdomen, que es nuestro fuerte. Y además es netamente enfocado en la parte quirúrgica. Ustedes ya tienen la parte complementaria en semiología de abdomen y está bien desarrollada, sobre todo en la parte de la plataforma, tiene un montón de bibliografía. Más allá de eso, yo lo que voy a hacer es más complementar sobre qué haríamos más en la parte quirúrgica, ¿ya? Los métodos complementarios, tal cual como su nombre lo indica, y este es en el libro de Suros, que se les grabe desde ahora para siempre, son métodos complementarios. Valga la redundancia, estos complementan. En ningún momento suplen a la clínica. Si bien han debido escuchar, la clínica es la madre de todo, nosotros seguimos manejando mucho ese concepto aquí nosotros en el tercer mundo, porque no tenemos los métodos complementarios tan desarrollados y de tan fácil acceso como en otros lugares, ¿ya? Por ende, mi recomendación, pese a que estamos en el 2025, es que sigan manteniendo como la madre a la clínica, ¿ya? Yo sé que tenemos algunos colegas que ya discrepan en esto y dicen, no, primero una ecografía, o sí, ya yo no he visto la ecografía que me confirme, o el rayos X que me confirme, más aún, pedir una tomografía si tenemos el acceso, ¿ya? Nuestro medio como tal acá, todavía de abordaje es complicado, ¿ya? Entonces yo sigo manteniendo la idea de que la clínica no puede suplantar a otros, no puede ser suplantada por los métodos complementarios, ¿ya? Mi consejo, como es un consejo, lo pueden tomar como lo pueden dejar. Sin embargo, para cirugía, la clínica manda, ¿ya? Muchas veces en ecografías, en rayos X, principalmente en esos dos que son de más fácil acceso para toda nuestra población, dice que no, digamos, no se encuentra ningún hallazgo, no hay nada sugerente de, pero tiene toda la clínica de una apendicitis. Entonces, como me decían a mí, yo no opero ecografías, no opero radiografías, opero pacientes. Así que si le duele y rebota, se ganó su rajadota, así decía un libro, para que lo tomen en cuenta. Así que de alguna manera la clínica manda, para nosotros más aún, ¿sí? Depende del lugar donde nos encontremos, como les digo, si bien aquí ya tenemos más acceso, hay tomografías, en la parte del SUS por lo menos 2 tomógrafos a nivel departamental sí están funcionando, con toda la demanda, pero funcionan. Ya en la seguridad social evidentemente es diferente el caso, ¿sí? Resonancias magnéticas, gamografías en la parte de tiroides, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos, al ser complementarios, el criterio tiene que ser selectivo y bajo justificación clínica, ¿sí? Dolor abdominal en estudio, el típico estudio que manda, dolor abdominal en estudio, y viene el médico imagenólogo, ya, pero ¿dónde le duele? ¿Qué específicamente quieres que busque? Porque su cuadro probablemente está decapitado, porque probablemente la clínica no es específica. Entonces, ¿qué quieres que vea? Tienes que guiarlo, ¿no? Sospecha de abdomen agudo quirúrgico, apendicitis aguda descartar. Entonces ya te está guiando un poco mejor y te dirá, no es apendicitis, estás mal, ya es diferente, ¿ya? Y otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta en base a estos métodos es que si no lo vamos a usar, no lo pidan, ¿ya? Nuestros recursos son bajos en nuestros hospitales también. Además de que si nosotros pedimos una tomografía, digamos, porque sospechamos de una apendicitis, la ecografía ya nos dice que es apendicitis. Tenemos leucocitosis, entonces, ¿para qué la tomografía, verdad? Ya no tiene sentido para pedir una tomografía. Lo estamos irradiando al paciente. Estamos exacerbando los costos que pueda tener en beneficio de cualquier seguro, ¿ya? Así que, si no lo vamos a usar, no lo pidan, ¿sí? El objetivo principal, ¿qué es de sus exámenes complementarios? Identificar factores de riesgo que puedan ser modificables. Anemia, que digamos, es diabético o hecho un debut diabético, que recién está evidenciado, descompensado, etc. Para poder optimizar los cuidados perioperatorios y lograr una significativa disminución de la morbimortalidad perioperatoria.
el transoperatorio es tan importante e igual de importante que el preoperatorio y que el postoperatorio. Es 30% preoperatorio de importante, 30% el transoperatorio y 30% el postoperatorio. ¿Ya? Como también me decían a mí muy seguido, lo más importante no es saber operar. Lo más importante es saber cuándo no operar, porque ahí es cuando vienen las complicaciones. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a identificar cuándo no operar? En el preoperatorio. Determinando el tiempo, determinando las condiciones, tal vez pedir más ayuda, determinando mis límites, mi material. Entonces el pre es tan importante como el trans y el postoperatorio. ¿Sí? Vamos a comenzar con un estudio clásico de muy fácil acceso. Hoy casi lo tenemos en todos los lugares, sobre todo de segundo nivel e incluso en primer nivel con internación. ¿Ya? ¿Qué es? Los rayos X. ¿Qué es lo más frecuente que podemos encontrar en la parte quirúrgica? Una placa de tórax PA, póstero-anterior. ¿Sí? Se ha denominado que dentro de las complicaciones postoperatorias pulmonares que puedan haber, es entre el 2.7 al 58.3%. ¿Ya? Es bastante alto, si ustedes ven, es más de la mitad de los pacientes postoperados que podrían presentar alguna complicación pulmonar posterior a la cirugía. Sobre todo en quienes, solo si hay pacientes con síntomas o signos cardiopulmonares de reciente aparición o si existe alguna condición clínica de insuficiencia cardíaca pulmonar significativa. ¿Ya? Entonces, evidentemente, nuestra placa de tórax, si ustedes recuerdan la parte de imagenología, nos va a determinar el índice cardiotorácico, que es uno de los parámetros para ver si estamos probablemente con un dato de cardiomegalia, que tenemos 3 grados acá. Nos va a determinar además cierta trama, ¿verdad?, incrementada o no en ambos campos pulmonares, probablemente no identificada porque la saturación está bien. Nos va a determinar tal vez algún cierto grado de fibrosis, siendo mucho más detallistas en la parte pulmonar, y más aún en nosotros que somos un COMBE ya positivo 1 sí o sí por ser un país epidémicamente tuberculoso. Seguimos manejando el COMBE 1 cruz. Ya es muy diferente cuando ya viven en nuestra casa y dos casas o en nuestra zona de trabajo y es COMBE 2, 3, pero ya por ende nosotros como población somos COMBE 1 cruz. Entonces, por ende, la placa de tórax es muy importante. ¿Ya? ¿Qué más? Está totalmente reglamentado que estos pacientes mayores de 65 años sí o sí se les debe pedir la placa. En los protocolos de acá, porque este es un artículo que igual lo he subido a la parte de la parte de gestión del aprendizaje, ahí está, por ejemplo, este artículo que nos menciona a partir de los 65 años. Nosotros manejamos protocolos a partir de los 40 años, ¿ya? Por la altura, principalmente, ¿sí? Los estudios de la altura te dicen hoy en día que por encima de los 40 años está sí o sí reglamentario para cualquier tipo de cirugía una valoración cardiológica preoperatoria. ¿Qué te va a pedir el cardiólogo? Placa de tórax, sí o sí, ¿ya? Bien, el primer estudio importante. Segundo estudio en relación a la placa, en relación a los rayos X, tenemos la placa de abdomen de pie. En este caso me voy a enfocar un poco en abdomen. Esta placa de abdomen de pie tiene que ser AP, diferente a la torácica, que es PA, ¿ya? La placa de abdomen de pie evidentemente es más dirigido para poder identificar la fuente del dolor agudo, ¿sí? Una placa de abdomen de pie me servirá para una sospecha de colecistitis crónica. ¿Algo? ¿Me ayuda? No, ¿verdad? Algunos libros te dicen que si los cálculos son estratificados, podemos encontrarlos, así, es imposible, yo nunca he visto. Nunca, así creo que nadie ha visto. Entonces una placa de abdomen no es dirigida, por ejemplo, a una colecistitis. En una placa de abdomen de pie, sí o sí, ¿a quiénes podría pedir, por ejemplo? A una sospecha de obstrucción, muy bien. Obstrucción intestinal principalmente alta, que nos va a ayudar mucho. También la obstrucción intestinal baja, donde nuestros dos ejemplos son el vólvulo, ¿verdad? El vólvulo de sigmoides y el fecaloma. Aquí, por ejemplo, tenemos una placa
post-sondaje, evidentemente de un vólvulo, para reposicionar primero de que se ha resuelto el vólvulo, que hay paso de gas al recto, y segundo, si está bien colocada la sonda rectal, ¿sí? Porque muchas veces se perfora, entonces es un problema. Aquí, por ejemplo, está bien, ha resuelto el cuadro y adecuadamente está colocado. Entonces, las placas también nos ayudan a evidenciar y a verificar procedimientos que hayamos realizado. Colocar sondas, por ejemplo, en este caso rectales. Podemos pedir también placas de tórax en relación a colocar un catéter para el control de la punta del catéter, algún tubo de pleurostomía para que nos evidencie si ha bajado el derrame pleural o no, ¿sí? Entonces, las placas hoy en día siguen siendo muy utilizadas. En nuestro medio, mucho más. Porque es de fácil acceso, no tiene el costo, es muy, muy limitado, y en el SUS prácticamente lo tenemos en todo lugar. Mucho más aún si en el SUS hay, obviamente que tiene que haber en la seguridad social, en las cajas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que dirigir, pero en relación a la placa de abdomen, como les digo, no se piden todos, ¿sí? Pero nos va a ayudar a complementar el diagnóstico. Y obviamente, ¿qué es el dato más importante para pedir rayos X y por ende toda la parte de radiación? Asegurarnos que la paciente no esté embarazada. Eso es un dato clave. Si tiene dudas, preferible que hagan ecografías, preferible que hagan otro tipo de... porque son complementarios. Puedo utilizar otros métodos, basarme más en la clínica, pedir otro estudio de laboratorio, internarlo y observarlo si tengo dudas, qué sé yo, arriesgarme, porque esté o no, pedir una prueba de embarazo, es preferible tomar otros recursos. ¿Ya? ¿Qué otro examen tenemos complementario muy importante? El electrocardiograma. Este electrocardiograma se pide, al igual que los pacientes en relación a la placa torácica, para mayores de 60 años. En nuestro país, por lo menos en los protocolos establecidos hasta ahora, es por encima de los 40 años. De la misma manera, con su placa de tórax previa, porque son pacientes que por lo general en la altura van a tener un grado de cardiomegalia. ¿Ya? Además, ¿a quiénes más tenemos que pedir? A pacientes con existencia de enfermedades cardiovasculares, pulmonares previas, en cirugía, factores de riesgo cardiovascular del paciente y depende del tipo de cirugía que lo vamos a someter. Por ejemplo, si tengo un paciente de 39 años, obesa, eritrocitóxica, con trombosis venosa profunda y le voy a operar de una hernia umbilical chiquitita, de 2 centímetros aquí. ¿Le pido o no le pido un electrocardiograma? ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le pedirías un electro a ese paciente? Por el lado de los... Ya, muy bien. ¿Lo ven? La parte de la circunferencia, muy importante. ¿Qué más? ¿Tú le pedirías un electrocardiograma? ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, pues seguro, sí. ¿Y atrás? ¿Le pedirían electrocardiograma? Sí, ¿verdad? No, pero no tienen 40 años, no importa. Tienen varios factores de riesgo. Es obesa, digamos que es un grado 1. Tiene eritrocitosis y antecedente de trombosis venosa profunda. ¿Sí? Cuidado, haya hecho un TEP imperceptible y ya tengo un grado de infarto subendocárdico. Entonces eso lo va a identificar ¿quién? El cardiólogo. ¿Ya? Así que en este sentido se les pide el electrocardiograma. Es muy importante además, creo que no vale la pena recalcar, pero por si acaso, pacientes que van a ser sometidos a un recambio de válvula mitral, recambio de válvula aórtica, que le van a hacer una reconstrucción en el ventrículo izquierdo, etcétera, etcétera, obviamente que tienen que tener un electrocardiograma preoperatorio e incluso transoperatorio, ¿sí? Depende mucho qué tipo de cirugía es la que va a tener el paciente, pero ya por protocolo siempre tomen en cuenta antecedentes y la edad. ¿Qué tal si es una paciente de 55 años para colecistitis crónica litiasis, tiene una colecistitis crónica litiásica programada para una colecistectomía laparoscópica, ningún antecedente, sobrepeso y la paciente está con adecuados términos para ingresar al quirófano? ¿Le pido o no le pido? Sí, porque tiene 55 años. En nuestro medio, por encima de 40, se solicita. ¿Ya? Entonces, sí o sí, se le debe pedir. Porque cualquier cosa puede pasar en quirófano. ¿Ya? Bien. Laboratorios preoperatorios.
estos básicos y generales, ¿sí? Ya cuando vayamos viendo más específicos, digamos, para tumores, para la parte de, no sé, las vísceras macizas, las vísceras huecas, etcétera, etcétera, más específicos vamos a ir desarrollando qué podemos pedir, pero de manera general de los preoperatorios, ¿qué se debe pedir en primera instancia? Un hemograma básico, ¿ya? Muchas veces en algunos artículos, si ustedes leen de otro tipo de países del primer mundo principalmente, te dicen que no es necesario porque no existe una evidencia plena científica de su uso. Si es una cirugía de rutina, si es una hernia umbilical que hasta se considera muchas veces ambulatoria, no es necesario pedirte un hemograma. El anestesiólogo, ¿ustedes creen que nos va a dejar entrar sin hemograma? Imposible, imposible, ni aunque le hagamos guiño. No, sí o sí nos va a pedir un hemograma de base, o sea, no. Ni aunque nos digan los libros y nosotros le discutamos al anestesiólogo, nos va a decir, atrás, no entras. Así que como base, en nuestro medio, por eso las bibliografías que ustedes lean, el artículo que hemos subido, es pues de otro lugar, de otro tipo de manejo. Buscar bibliografía también en nuestro país. En nosotros nuestra realidad es totalmente distinta. Entonces, sí o sí se pide un hemograma, ¿sí? De preferencia completo, es decir, que te incluyan las plaquetas y que evidentemente tengamos una serie roja y la serie blanca, ¿ya? Todo paciente debe tener ingreso a quirófano porque es un requisito indispensable. Si bien podemos tener todo controlado y el preoperatorio ha sido 30% perfecto, no sabemos qué puede pasar en el tránsito, ¿sí? Los émbolos de grasa, alguna reacción anafiláctica, anestésicos, ¿sí? Así que no sean muy confiados, ¿sí? Siempre desconfíen, siempre tomen en cuenta algo puede pasar, algo puede suceder, tengan todos los parámetros, siempre, nada, pero yo opero 20 hernias, no me va a pasar nada, no, en la 21 justo ha pasado algo, ¿sí? Entonces, asegúrense de cumplir todos los protocolos adecuados para evitarse cualquier situación, ¿ya? Además, ¿qué más nos dice? Que evidentemente en estos pacientes que tienen hemogramas se les debe solicitar sobre todo a los pacientes que tienen antecedentes de anemia crónica, patologías de base que pudieran producir algún tipo de sangrado o anemias ya pues totalmente compensados. ¿Qué tal si son pacientes oncológicos? ¿Qué tal si es un nefrópata? Ya por ende va a tener una base de anemia crónica, pero tiene peritonitis, se tiene que operar, ¿lo ven? Entonces ya estoy entrando como un dato de anemia porque es crónico, pero evidentemente lo tengo que operar porque el riesgo es mucho más grande, ¿sí? Y pacientes que también puedan consumir algún tipo de anticoagulación, eso es muy importante. Siempre pregunten antecedentes, por eso la historia clínica es fundamental. En la parte de anamnesis nunca se olviden los antecedentes. Sí, toma una pastillita todos los días, doctora, chiquitita, de este tamaño, color rosada, en la noche a las 10. Todos los días. Me ha dado el cardiólogo porque dice que mi sangre está bien espesa. No, te estaría sospechando, ¿verdad? ¿Qué estarían sospechando? ¿Qué? Triglicéridos altos. ¿Qué? ¿Más fuerte? Triglicéridos altos. Ya, puede ser, una atorvastatina, ya. ¿Otro? Poliglobulia. Eritrocitosis. Es eritrocitóxica, toma una pastillita rosada, porque así vienen los pacientes. Es rosada, todos los días de tamaño chiquitita, de este tamaño. 10 de la noche y me ha dado el cardiólogo porque mi sangre es muy espesa, muy espesa. Aquí hay mucha gente con eritrocitosis, es muy espesa. Podría ser la aspirina, por ejemplo, ¿verdad? Que es un antiagregante plaquetario. La aspirina, siempre se les da a los pacientes profilácticamente con eritrocitosis porque tienden a formar trombosis, ¿verdad? Entonces el paciente todos los días, ¿cuánto tiempo que toma eso? 2 años, porque una vez he sentido un dolor fuerte a nivel de mi uso izquierdo. Me han internado, mucha. Listo, y toma 2 años de aspirina. Tengo que suspender la aspirina. Cuidado, este sea una cirugía programada y este paciente con 2 años de aspirina me va a sangrar. Porque las plaquetas, al ser un antiagregante plaquetario, las plaquetas están sin función, ¿verdad? No cumplen su función. Entonces, tengo que darle o suspender la aspirina mínimamente 7 días antes. Y si es una urgencia, pues colocar el plasma fresco congelado.
¿Ya? Entonces todo eso es importante evaluar. En la serie roja es muy importante, por mucho que las plaquetas salgan 330.000, estamos dentro del parámetro, sí, qué bien, pero toma 2 años un inhibidor de agregante plaquetario. Entonces no me van a servir de nada ese tipo de plaquetas. Así que el hemograma así de importante. En la serie roja, la parte de eritrocitosis. Un paciente con eritrocitosis, aquí se maneja por encima del hematocrito, en la parte de los valores de la altura, porque son diferentes. En la parte de la altura ya es prohibido ingresar al quirófano con un hematocrito de 60% y con una hemoglobina del 20 gramos de cilitro. ¿Sí? Todo por encima de eso tiene que recibir primeramente su sangría o flebotomía para ingresar a quirófano. ¿Cuál es el riesgo? Lo mismo, que nos forme trombos, más durante la cirugía. Entonces hay que compensar a este paciente para evitar una complicación mayor en el trans y por ende en el post. ¿Y la serie blanca específicamente para qué me va a servir? Para identificar si este paciente no tiene algún tipo de infección que no se haya tomado en cuenta, leucocitosis o la neutropenia, que también es muy importante. Pacientes ancianitos, cuando tienen, por ejemplo, por encima de los 70 años y están con un cuadro de apendicitis aguda, 2 días, pero no tienen leucocitosis, más bien tiene neutropenia. Es muy característico en ellos encontrar eso. Y tú dices, no, pero no tiene leucocitosis, no estaba en mi libro. Pero considerar la edad, ¿ya? Entonces la serie blanca es bien importante en ese sentido, ¿ya? ¿Qué otro laboratorio es importante e indispensable para nosotros los cirujanos? El coagulograma. Obviamente este sí o sí tiene que estar en cualquier cirugía, más que porque me dé permiso no el anestesiólogo, mi seguridad dentro del riesgo quirúrgico. ¿Sí? Encontrar algún trastorno de coagulación que pudiera aumentar el riesgo del sangrado perioperatorio. Por otro lado, ¿qué tenemos que pedir? El tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina activada y el recuento de plaquetas que yo ya lo he pedido en el hemograma. ¿Por qué pido estos dos? ¿Qué me evalúa el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada? Entonces puede tomar una trombo. Ya, ahora dime en términos médicos. ¿Qué me evalúa? Esto es cirugía 1, histología, hemostasia. ¿Sí? La hemostasia, si volvemos más atrás, que también es parte del Schwartz, ¿se acuerdan de las vías? La vía intrínseca y la vía extrínseca. Hoy en día, a partir del 2021, se dice que no hay tales vías, es solo una, pero para fines académicos se dividen en 2. ¿Ven? Entonces, ambas nos van a evaluar tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. ¿Cuál evalúa cuál? ¿Quién se acuerda? La protrombina, muy bien. La protrombina, la extrínseca, la vía extrínseca a partir del factor 3 tisular y el tiempo de tromboplastina activada a partir del factor 8 activado es la vía intrínseca, ¿ya? Vayan un poquito más atrás, recuerden toda esa parte que es muy importante porque todo lo que habían memorizado de las vías había sido justo para este punto, ¿ya? Y para saber cuál le voy a pedir cuál, ¿ya? Y ya cuando vean la parte de fármacos van a ver cuán importante en este sentido son, por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular, dónde actúa específicamente la heparina, qué debería darle a este paciente, qué se encontraría alterado, lo mismo con la aspirina, si tiene relación y cómo con las plaquetas. Me voy a los más famosos hoy en día, el Rivaroxaban, el Apixaban, que los van a ir viendo de seguro si no lo han visto ya en la parte de farmacología, ¿ya? Tratamientos con pacientes con tratamiento de anticoagulación, como les mencionaba, y algún paciente con patología médica de base. ¿Qué tal si es un paciente con una colecistitis aguda, ya perforada, es un absceso que sí se tiene que entrar de 30 años y es hemofílico? ¿Qué hago? ¿Lo opero o no lo opero? Es hemofílico. Es deficiencia del factor 8. Aquí, ¿tú lo operas o no lo operas? Un absceso perivesicular, perforado, ya está, casi en sepsis. Eres hemofílico. No, pero se comprende.
¿Cómo le compenso al hemofílico? Es un hemofílico tipo A, deficiencia del factor 8. ¿Se acuerdan los 13 factores de la coagulación? Este es el 8, no hay deficiencia del factor 8, de hemofilia A. ¿Qué hago? ¿Lo opero o no lo opero? No lo opero, se muere. Se va a morir, no hay el riesgo-beneficio, ya está en sepsis. Aunque le demos todos los antibióticos, hay que operarlo. ¿Pero qué le debería dar? Si es la hemofilia inhibidor del factor 8, ¿qué le debería dar? Factor 8. Ajá. Entonces en mis preoperatorios tendré que pedir cuál es mi cuantificación del factor 8 para saber cuánto le voy a dar. ¿Tenemos en Bolivia factor 8? No. ¿Pero qué le puedo dar en este caso? Porque hay pacientes así. Plasma. Siempre el mejor amigo del cirujano es el plasma fresco congelado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Otro laboratorio de base que todos deben tener. Glucosa sanguínea o glicemia sanguínea. Sea sí, dentro de los estudios más recientes y desde antiguos, me refiero a hace 10 años, mencionan que por encima de 180 miligramos decilitro sí aumenta la morbimortalidad en el periodo perioperatorio, es decir, el último tramo del pre, todo el trans y el primer tramo del postoperatorio. 180 por encima de esto van a incrementar el riesgo. Principalmente ¿por qué? Por el aumento del riesgo de infecciones. ¿Ya? 1. 2. Por aumento de la falta de cicatrización interna de los planos, desde profundo hasta superficial, en relación a la parte de la glucosa. Nos va a aumentar el catabolismo y no va a permitir a que las proteínas y la parte de la albúmina ayuden a la regeneración de la cicatriz. ¿Ya? Y eso está también en un capítulo más anterior que lo han debido ver en relación a fases de la cicatrización. Cómo se hace la parte de la fase de las cicatrizaciones. ¿Ya? Si es un paciente diabético, o sea, ya es diabético, tiene apendicitis y está su glicemia 300, ¿lo opero o no lo opero? ¿No? ¿Lo opero o no lo opero? ¿Tú lo operas? No. ¿Qué le damos? Insulina y luego lo operamos. ¿Sí? Se opera, chicos. Todo lo que es apendicitis se opera, se hace lo contrario. Ya, no mentira. Pero se opera. Si es diabético, ya maneja niveles elevados de glicemia. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos si era insulino dependiente, no era insulino dependiente. Ideal sería que esté en 180, pero este paciente no maneja bien el metabolismo de la glucosa. Entonces ya por ende va a estar elevado. ¿Qué tengo que hacer? Resolver el cuadro de base si estoy segura que es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro parámetro y nuestro límite aquí? 180. Recuerden bien eso, porque eso sí es bien importante en relación a la parte del preoperatorio. Algo también dentro de las funciones del laboratorio es importante es la función renal. ¿Qué nos evaluó la función renal? Dos laboratorios indispensables, nitrógeno ureico y creatinina plasmática. ¿Por qué se pide el nitrógeno ureico? El nitrógeno ureico o el BUS o el NUS, también denominado, es el que primero se va a elevar en cuadros de una insuficiencia renal aguda o hoy denominado falla renal aguda. En cambio, la creatinina plasmática va a ir manejando valores en relación a sus patologías de base. ¿Qué tal si es diabético, ya tiene una nefropatía ahí incrementada? ¿Qué tal si es hipertenso y tiene también una nefropatía hipertensiva? Entonces la creatinina va a variar. ¿Es un valor real? ¿Es adecuado? Sí, pero siempre complementen con el NUS, porque ahí se van a ambas complementar. Si está elevada la creatinina, esta tiene que estar 3 veces su valor normal. ¿Qué tal si está elevado esto 4 veces su valor normal y la creatinina está normal? Algo está fallando ahí. Entonces siempre complementen en función renal ambos, ¿ya? Y que se ha visto también dentro de nuestro estudio que no existen diferencias significativas en relación al aumento del riesgo quirúrgico. Un paciente séptico, lo más probable es que también esté en su fase preoperatoria deshidratado, por ende va a estar hemoconcentrado, es decir, sus glóbulos rojos van a estar incrementados y la creatinina va a elevarse. Por ende, ¿lo opero o no lo opero? Porque la creatinina está elevada. Si es un abdomen quirúrgico, lo opero. Lo voy a compensar después, anestesia va a saber compensar, vamos a manejar líquidos, pero debe entrar a cirugía.
A menos, evidentemente, de que este paciente, qué sé yo, sea un trasplante renal, sea una cirugía de reconstrucción del uréter, o sea, algo más específico de la parte de la vía urinaria. Evidentemente tenemos que llegar a criterios específicos en relación a la creatinina, ¿sí? Y el filtrado glomerular, etcétera, etcétera. Pero si es algo de rutina, la función renal solo nos va a decir, está deshidratado, ten cuidado, hay que darle líquidos, pero tienen que operar. ¿Listo? Aquí que también es importante, pero es un examen que no se pide de rutina, por lo menos no a los varones, pero sí a las mujeres. El examen general de orina, ¿sí? Considerando el sexo femenino, no siendo de rutina. Muchas veces esto queda ser más en un abdomen agudo quirúrgico de mucho tiempo de evolución, ya para qué, digamos, ¿no? En este, si yo estoy segura del diagnóstico, me es indistinto que le pida sí o no, pero sí se piden los exámenes de rutina para una cirugía programada. Si es mujer, sí o sí, ¿ya? Y otro examen de rutina es el test de embarazo, ¿ya? Es considerado un examen de rutina, si bien hoy en día hay mucha discrepancia, que en sí le pido, que no le pido, porque incluso esta parte de la población fértil se pone muy susceptible en este sentido, sí se debe pedir, ¿ya? Porque el test de alguna manera, si bien no busca alguna normalidad, no va a tener alguna repercusión del riesgo quirúrgico, sí podría cambiar la conducta quirúrgica. ¿Qué tal si es una colecistitis aguda? Es una paciente embarazada de 5 semanas. ¿La opero o no la opero? Opera. En este caso no la opero. Porque la colecistitis, estamos jugando, ¿no? Sí, no. La colecistitis aguda puede esperar, la puedo enfriar, le puedo dar todo, porque el riesgo, si bien no va a ser quirúrgico, va a ser anestesiológico. En la colecistectomía laparoscópica se utiliza la anestesia general. Y estoy utilizando medicamentos FDA totalmente contraindicados para el embarazo. Fentanilo, propofol. Entonces, ese es mi principal riesgo. Más aún en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque si recuerdan en embriología, estamos en la parte de la organogénesis, se está formando, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el verdadero sentido de pedir el test de embarazo, ¿ya? Reglamentario a toda mujer fértil en actividad sexual reciente que sea sometido a un procedimiento quirúrgico. Porque se ha evidenciado que aproximadamente una a dos de cada 100 pacientes quirúrgicas en edad fértil con actividad sexual reciente pueden estar embarazadas al momento de la intervención y después se me enteran, ¿ya? Y ahí vienen ya los problemas, no solamente en el sentido de la organogénesis, sino en la parte legal, ¿ya? Entonces, como dice el Dr. House, everybody lies, todos mienten, ¿ya? Como decía uno de mis jefes, uy, se acuerdan mucho de mis jefes. Como decía uno de mis jefes, las mujeres más. Siendo yo mujer, igual digo, las mujeres más. Ya están apoyando todos. ¿Sí? Everybody lies. Y especialmente las mujeres. Así que, desde embarazo a todos, en la parte de preoperatorio. Obviamente, si la paciente dice, no, que no sé qué, que me firme, ¿verdad? Fírmeme, que no le voy a pedir entonces porque usted me está rechazando, fue fecha de última menstruación, listo. Y ahí nosotros nos hemos respaldado. Ecografía. En la ecografía que vamos a poder ver en la parte del rastreo abdominal, depende de la patología de base y si corresponde o no pedir una ecografía. Además, ¿qué más podemos sacar de beneficio de este estudio complementario? Que es de fácil acceso y un costo adecuado. Hoy en día incluso ahí se puede hacer maestrías en la parte de imagenología que están tratando de ser avaladas por el colegio, pero por lo menos te compras un ecógrafo y ya puedes empezar a hacer la parte de ecografía de rastreo abdominal en primera instancia. El problema de la ecografía, y eso por eso les digo, no todos crean, es que depende de quién la haga. Es explorador dependiente. Si viene el explorador y así diciendo, tiene un tumor, te va a poner una masa tumoral de 4x5 en fosa ilíaca derecha, compatible con un absceso apendicular de 2 semanas de evolución. Vos dices, listo, ya tengo un diagnóstico, Número 2, te va a poner abajo en diagnósticos,
correlacionar con clínica y laboratorios. Ya con eso se ha limpiado, imagínalo, porque si se ha equivocado, te ha dicho a ti que correlaciones con la clínica que tiene y con los laboratorios que tiene. Entonces es muy explorador dependiente. Evidentemente hay imaginólogos muy buenos, pero hasta el mejor cazador se le va la liebre. Por eso son estudios complementarios. Cuando, por ejemplo, es un gran estudio donde su especificidad es por encima del 85% y su sensibilidad es aproximadamente del 60%, por ejemplo, en una colecistitis crónica, aguda, reagudizada, lo que vamos a ver a partir de la vesícula, el hito y su sombra. Entonces, un ecógrafo bioformado que identifique todos estos parámetros es diferente. Cuando ustedes tengan la ecografía, cuando van a sus prácticas, vean la foto, no se vayan al diagnóstico. Vean la foto, vean si realmente le ha sacado foto a la vesícula o solo así, medio borroso, como Bob Esponja, imaginación, ¿no ven? Y les pone abajo con el cistitis crónica. Vean la foto, vean, desde ahora acostúmbrense a eso. No, ay, qué flojera, pero no se diagnóstico. No, vean la foto, ¿ya? Y por ejemplo, en la parte de apendicitis, que es un reto realmente identificar el apéndice en la apendicitis por ecografía, se puede ver una imagen como un asa fija, se denomina, con un diámetro por encima de 6 milímetros. O bien el signo de la escarapela. Este signo de la escarapela es específico porque lo ven al apéndice en sentido transversal. Aquí lo estás viendo en sentido longitudinal. Aquí lo estás viendo con un corte transversal. La ecografía, muy buen beneficio. Necesitamos tal vez 8 horas de ayuno en el mejor de los casos. No somos invasivos, lo mucho que hacemos es gel, tal vez en algunos lugares sin maniobras, no es muy invasivo, valga la redundancia, y lo podemos hacer. En pacientes embarazadas lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero depende del explorador. Confíen mucho en su imagenólogo en caso de que sí o sí tengan que depender de él. Otro tipo de ecografías, partes blandas. ¿Cuándo sacamos partes blandas? Abscesos de tejidos blandos, hernias, ya sea inguinal, umbilical, las hernias epigástricas, las hernias lumbares. La ecografía de partes blandas en una región específica nos tiene que determinar qué es una hernia, la protrusión del contenido de un lugar en específico. Ustedes mandarán así en sus fotos, ¿no? En sus apps. Bueno. Entonces, la hernia es la salida de un contenido en específico a través de un orificio anatómicamente constituido. ¿Ya? Esa es la definición de la hernia. Entonces, pueden brindarse las hernias en cualquier parte del organismo que tenga un orificio anatómicamente constituido. ¿Como cuál? El orificio o el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial, en la parte de hernias. Entonces, partes blandas nos ayuda, claro que sí, nos va a dar el tamaño del anillo, el saco y el contenido, para saber a qué me estoy metiendo, ¿verdad? Glándula tiroidea, que lo vamos a ver en patología quirúrgica tiroidea, nos va a decir el tamaño de la glándula, la presencia de que hay o no nódulos tiroideos, si estos nódulos han crecido o no, e incluso tiene una clasificación, la clasificación de T-RANS. El T-RANS del 1 al 5. ¿Ah? Entonces eso en glándula tiroidea lo vamos a ver y es mucho más específico para la parte quirúrgica tiroidea. Nos va a determinar si incluso es quirúrgico en radical o es un quirúrgico de una lobectomía. ¿Ya? La ecografía de cuello, más específica en relación al Doppler, para ver cómo está la carótida, para ver cómo está la vena yugular. Hemos visto en la anterior clase toda la parte de la anatomía, los triángulos esos famosos. Entonces la ecografía de cuello nos va a ayudar en ese sentido. Mamaria, mucho más ligada en el área de la parte ginecológica, que la van a ver, pero nos ayuda a evidenciar nódulos, si estos han crecido o no, tumores de la misma manera, y tiene su clasificación, los BRANS. Y en relación a la parte de los miembros inferiores, varices, trombosis venosa profunda, trombosis venosa superficial, la parte de ecografía Doppler de los miembros inferiores. Entonces, como pueden ver, la ecografía se puede utilizar en todas partes. Hay ecografía pulmonar para determinar el líquido específico del derrame pleural si es que no se puede ver muy bien por una placa.
hay la parte de la ecografía de cuello, la parte de la ecografía traqueal, ¿sí? Entonces la ecografía prácticamente hay la ecografía en la parte de posóptica, que es en la parte posterior, la puedes utilizar en todas partes. La ecocardiografía para ver las cámaras del corazón. Entonces es un estudio bien beneficioso, pero depende del explorador, ¿sí? Tomografía axial computarizada, si tengo acceso a eso, muy bien. ¿Cuándo se puede solicitar? Esto ayuda principalmente, es una correlación en la parte clínica y del radiólogo. Probablemente lo podamos utilizar si tengo una sospecha de algo más. ¿Qué tal si no es un apéndice común y corriente? ¿Qué tal si estoy dudando que es mucho tiempo de evolución en la anamnesis y en la reanamnesis? Si no tiene la clínica específica, si es una persona joven que no cumple ciertos criterios, estoy sospechando de algo más, pues ahí, ¿quién va a ser mi gran amiga? La tomografía. ¿Podemos sacar tomografía de cualquier parte del cuerpo? Evidentemente sí. Solo tenemos que definir con contraste o sin contraste. En qué áreas específicas viene mejor con contraste y en qué áreas específicas viene mejor sin contraste, ¿sí? Eso es lo más importante en relación a la tomografía. Nos ayuda a definir, obviamente después de una tomografía con cortes así mínimos, obviamente que tengo que tener el diagnóstico, ¿ah? Ya sabré qué hacer, y lo más importante, ya sabré qué no hacer, ¿sí? Entonces es muy importante la tomografía, sí tengo acceso, pero siempre y cuando amerite pedir. Cuidado, tengan ya todos los exámenes y tomografía mandaremos. Quiero ver el apéndice en tomografía. No, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, sí tienen que ser muy cuidadosos, más en nuestro medio. Tal vez en otros lugares, cuando vayan a hacer sus especialidades, super especialidades, la tomografía es de rutina en otros lugares. Aquí no. ¿Sí? Bien. Hasta aquí la parte de exámenes complementarios. De manera muy general, de manera muy general, porque poco a poco vamos a ir viendo qué podemos pedir a qué, y en los casos clínicos también está, en relación a, obviamente, la anamnesis que nos da el paciente, ¿sí? Entonces, la parte esa de anamnesis, me imagino que la han desarrollado bastante bien en semiología, porque tomen muy en cuenta la parte de el tiempo de evolución, que es importante para nosotros, sobre todo el tiempo de evolución. Porque te dicen, ¿desde cuándo tienes este problema? Ah, no, desde hace tiempo tengo este problema. ¿Cuánto es tiempo, señor? 7 años. Tú te estabas imaginando algo de hace una semana. Pero lo que puede ser tiempo para ti, no puede ser el mismo tiempo para mí. En cirugía, mientras más exactos sean, mucho mejor va a ser. Entonces, les dice el tiempo de evolución. ¿Qué características ha tenido? ¿Cuántas veces le ha sucedido esto? Si no le ha pasado antes. Y también la parte de los antecedentes. Nunca se olviden los antecedentes. Da flojera a veces, ¿no? Antecedentes patológicos personales. Ay, su mamá y su papá, no ven la parte de familiares. Pero aunque no crean, eso les va a guiar mucho en la parte del diagnóstico. Y si desde ahorita se acostumbran, va a ser muy fácil ya cuando sean mis colegas. ¿Ya? Bien. Y complementando acerca de las vísceras huecas, que es sobre todo la parte de sus casos clínicos. ¿Ya? ¿Qué vamos a estudiar ahora? Solo de vísceras huecas. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en 4 órganos. Vamos a hablar del esófago en primera instancia. Que a la anamnesis no voy a recalcar mucho, porque las vísceras huecas principalmente se encargan de la mayor riqueza de una víscera hueca, de su diagnóstico. Si estoy pensando en algo que se relaciona con una víscera hueca, es el anamnesis. En abdomen, el 80% del diagnóstico ustedes lo van a sacar en la anamnesis. Si saben hacer una buena anamnesis, por ende va a venir la parte del examen físico y ya su complemento, solo para asegurarse, van a hacer sus exámenes complementarios. Pero la anamnesis, si tienen fallas en la anamnesis, van a tener fallas en el examen clínico, porque no van a encontrar lo que están pensando, y por ende los exámenes complementarios van a tener que depender de ellos, con todos los riesgos que implica. ¿Ya? El esófago, la parte de anamnesis han debido ver, principalmente en anamnesis. ¿Qué nos tendría que decir este paciente? Disfagia, que presenta dentro de estos síntomas, signos y sintomatología. La disfagia, la dificultad para deglutir. La odinofagia, la dificultad y el dolor para deglutir. La regurgitación, diferente de la pirosis.
La regurgitación es prácticamente la devolución del contenido gástrico hacia la parte del esófago, pero por lo general no te produce ardor, es decir, no genera ese dolor retroesternal de características que le arden al paciente. La regurgitación no lo hace. No así la pirosis. La pirosis te genera esa molestia, ¿ya? Otra de las características, el vómito, que podría estar presente sobre todo en pacientes que tengan divertículos esofágicos, y en menor proporción la tos, porque la tos está más enfocada en la parte de la vía aérea, ¿verdad? En la parte de la vía aérea superior, desde la inferior hasta la parte superior, pero puede estar presente por el reflejo que hay entre ambos, ¿ya? En la parte de anamnesis, entonces, estos datos son importantes recopilarlos del paciente. Si no le entienden como ustedes, traten de explicarle. Cuando usted se acuesta, siente que algo empieza a subir caliente detrás de su pecho, entonces tienen que encontrar formas para que el paciente también les explique, porque no les va a decir, sí, tengo pirosis todas las mañanas cuando tengo fagia, no les va a decir eso. Entonces, tienen que decirle, le duele, me duele. En relación a la disfagia, que es un dato llamativo, yo primero comía papa, comía bien la papita. A medida que ha pasado el tiempo, empezó a cortar la papa, porque ya no podía tragar. Ha pasado el tiempo, puré, ya no podía comer. Y ahora no puedo ni tomar agua. Entonces, en ese sentido, ¿qué estaría pensando? En una disfagia. Esta disfagia que puede ser progresiva y grave. ¿Lo ve? Probablemente algún dato de un tumor, ¿qué tal se ha perdido peso? ¿Qué tal se ha perdido peso? ¿Qué tal si tiene sudoración en la noche? Y ha tenido una estenosis probablemente del esófago. ¿Ya? Al examen físico, ¿qué voy a encontrar? Todos los exámenes físicos se basan en inspección, palpación, percusión y auscultación. En el abdomen han debido ver que cambie el orden. Inspección, ¿después qué viene? Auscultación. Palpación, percusión. Muy importante, porque si no vamos a cambiar la hermenéutica de los fluidos supraéreos, ¿sí? Por eso se considera muy importante antes de empezar a toquetear, escuchar, ¿sí? Pero los libros y académicamente siempre van a encontrar que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Es raro el libro que encuentren que sea inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿sí? Depende de la bibliografía que ven. Aquí, por lo menos en el SUROS, que lo pueden revisar, nos habla de que en la inspección, ¿qué puedo ver en un paciente que estoy evaluando el esófago? Que tenga tal vez desnutrición y palidez, ¿sí? Porque evidentemente no puede comer, ¿no? Entonces va a tener, ya lo voy a ver con fase caquética, lo voy a ver pálido, le voy a ver las glucosas y también van a estar estas pálidas. Entonces, puede tener relación a eso. Hago maniobras específicas de esófago. Solamente hay una, pero es muy raro encontrarlo. Si estoy pensando en una tumoración, principalmente un divertículo, que se llama, en este caso es el divertículo de Senker. Tenemos el divertículo de Meckel, que se encuentra en la parte del ilio, principalmente. Este es el divertículo de Senker, que se puede ver al paciente, que lo puedes en la parte de frente, básicamente podemos encontrar que existe una tumoración blanda. Puede estar al lado derecho o al lado izquierdo de la parte de los cartílagos que nosotros habíamos visto, incluso más posterior, ¿sí? Y tiene que tener un cuello bastante delgado, porque si es gordito no va a ver nada. Entonces, una maniobra específica es apretar como un botón y que básicamente salga lo que ha comido en la mañana. Zanahoria, tic, va a salir su zanahoria, ¿ya? Entonces, ese es uno de los parámetros. Este tipo de pacientes que tienen, digamos, alguna sospecha de divertículo va a tener mal aliento, porque principalmente la comida que puedan ingerir se va al bolsón este. Entonces, una característica para sospechar tal vez de un divertículo o algo ahí en eso. En la parte de exámenes complementarios, porque a la palpación al esófago, ¿cómo lo vamos a tocar? ¿Alguna idea? Le abro el cuello. Bien. No, pues no lo podemos palpar al esófago, es casi imposible, ¿ya? No vamos a poder, no, tengo que inspección o palpación, no vamos a poder. Pero sí, tal vez alguna maniobra que podamos hacer, como les digo, si sospecho de este divertículo. Lo que sí me va a ayudar mucho acá,
la anamnesis principalmente, y aquí sí, los exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios? Serie esofágica, que quiere decir, le voy a dar un contraste al paciente que ingiera por vía oral, puede ser vario, siempre preguntando que no sea alérgico, le puedo dar vario y le saco placas cada cierto tiempo en relación a cómo está pasando el contraste que yo le he dado y si en alguna de estas placas hay un cierto estrechamiento o dónde se ha ido mi contraste, ¿no? Entonces, la serie esofágica es vital para cualquier diagnóstico de sospecha en esófago. La esofagoscopía, evidentemente, el primer tramo de una endoscopía digestiva alta, entonces sí se debe evaluar y podemos incluso ahí sacar biopsias, podemos retratar, digamos, algún procedimiento, es bastante utilizado, sobre todo en la parte de endoscopía. La tomografía también es muy importante, sobre todo si le damos contraste oral, porque esa es la idea, evaluar cómo están los movimientos peristálticos, evaluar si no hay una masa ocupativa dentro del mediastino, etcétera, etcétera. Y ya complementarios, la manometría y la pechimetría, ¿sí? Que en cirugía, a menos de que esté sospechando de una hernia diafragmática, a menos de que esté sospechando de un reflujo de muy difícil control, que ya ni con los omeprazoles ni nada, tengo que hacer una cirugía, en este caso, le solicito. Pero así de rutina, específicamente, no. ¿Sí? En estómago, ¿qué vamos a encontrar? En estómago, igual. Siempre para abdomen la anamnesis es principal. Entonces, en el estómago es un lugar bastante sensible en relación a la parte de la digesia. Entonces, sí le puedes decir, me duele, te va a decir específicamente aquí, epigastrio, me duele aquí en la parte de la boca del estómago, doctor. Entonces, específicamente, sí logran localizar siempre la boca del estómago, ¿verdad? Bien importante eso. Así que les van a decir, ¿qué podemos ver a la inspección? A la inspección, ¿qué nos dice? Que sí se pueden evidenciar probablemente abombamientos o tumoraciones, siempre y cuando mi paciente sea delgado. Si mi paciente tiene un perímetro abdominal de 140, no voy a ver pues nada, ¿no ve? Ni abombamiento ni tumoraciones. A la inspección tendría que ser muy detallista. ¿Qué maniobra puede haber? Al paciente en decúbito dorsal totalmente extendido, yo me voy a la cabeza y le pido que prácticamente meta el abdomen, o sea, pegue hacia la parte de la columna vertebral y aguante la respiración y se contenga. Ahí voy a poder ver un abombamiento, una tumoración, algo que está saliendo en la parte del epigastrio, probablemente, y todo solamente lo voy a poder ver a la inspección. ¿Ya? Me voy a la parte de palpación. Aquí podríamos hacer auscultación aquí al medio. Sí, se puede. Lo principal que puedo escuchar sobre todo es el basuqueo, ¿verdad? Sí. Si estoy sospechando sobre todo de una gastroparesia, paresia, éstasis, gastroestómago. Entonces, si estoy sospechando de algo que se está quedando ahí, puedo utilizar la palpación en relación, la auscultación en relación a la parte del basuqueo. Me paso a la siguiente, la palpación. Como les digo, es una zona bastante inervada, por ende es bien dolorosa. Entonces realmente si hay algo ahí que está ocupando, si tiene alguna úlcera gástrica, y estoy con el clásico, una gastritis tanto ácida como alcalina, va a tener hiperalgesia cutánea. Entonces a la palpación superficial ya va a empezar a decir aquí me está doliendo. Porque no solamente está en la parte dolorosa, en la parte interna en relación a la parte del estómago, sino también tiene una alta hiperalgesia en la grasa subcutánea. Y ahí tenemos el punto epigástrico, por ejemplo. Este punto epigástrico lo podemos encontrar inmediatamente inferior a la apófisis sifoides, paciente en decúbito dorsal, con la compresión de ambos, es bimanual. Entonces, con ambas manos, con la parte digital. Una compresión fuerte tiene que ser por lo menos de un hundimiento de 2 centímetros, más o menos como cuando hacemos RCP, ahí en el punto epigástrico para generar dolor, ¿sí? Si nosotros acá podemos evidenciar alguna masa, tenemos que darle la forma, la dureza
sensibilidad y movilidad. Además que también es importante acá si estas masas son pulsátiles o no. ¿Por qué? ¿Qué diagnóstico diferencial tendré aquí para sospechar de que sea pulsátil? ¿Alguna idea? ¿El pantomegalia? ¿Podría distenderse? Un aneurisma de aorta abdominal, ¿sí? Y más si ya se está de alguna manera decolando. Puede ser pulsátil y si es así de flaquita como en la foto, podemos ver hasta lo que lo que sale. Entonces, si eso es bien importante, voy a operar, listo, te llevaste la aorta, ¿ves? Entonces es bien importante que sea o no pulsátil, sobre todo en esta área, en el punto epigástrico. ¿Qué más puedo ver? Adenopatías distantes y el signo de chapoteo que hace referencia al vaso que coloco el esteto y básicamente le tengo que mover al paciente, ¿no ven? Coloco el esteto y lo muevo, no yo me muevo, sino el paciente lo tengo que zarandear, en pocas palabras, y coloco y veo que estoy escuchando. Con sospecha de gastroparesia, principalmente, ¿ya? Complementario a esto, nuestros exámenes complementarios que van a ser la serie, ya, esófago, gástrica. Si ya le he visto el esófago, ahora me voy al estómago para ver cómo es su vaciamiento, ver qué tipo de características tiene esa mucosa, cómo está el epitelio, si estoy sospechando de algo más, si ya puedo ver alguna zona un poco intestinal, de acuerdo al epitelio de transformación, la línea Z, que recuerden un poco de histología. Entonces esa parte es muy importante, ¿ya? Entonces en eso, y sobre todo ¿para qué? Si estoy sospechando de algo malo, las biopsias. La idea de eso es, además de ingresar y ver, sacar la biopsia, que es lo que nos va a determinar el futuro de ese paciente. Otra maniobra para determinar la gastroptosis, tosis, caída, gastro, estómago, es la maniobra de Leven. Esta maniobra de Leven, ¿cómo hace referencia el paciente en decúbito posterior el examinador posterior al paciente? Es bimanual. La mano derecha es la que va a estar en el punto epigástrico, si ustedes se dan cuenta, con la idea de mantener arriba el estómago. Esa es la idea. Y en la parte inferior estoy tratando de llevar las vísceras intestinales hacia abajo, reteniéndolas hacia abajo, ¿sí? Cuando le hago la maniobra, cuando al soltar la mano derecha, esta prácticamente cae. Tengo que ser bastante perceptible bimanualmente para poder hacer eso y vuelvo a recalcar, tiene que ser así de flaquita la paciente. Y la mayoría de nuestros pacientes no son así, entonces va a ser bien complicado que le retengas el estómago arriba y esto ahí, digamos, en la parte de abajo, ¿sí? Hay que tratar de adecuarnos a lo que somos nosotros también, entonces a veces esto tiende a ser bastante complicado, ¿ya? Y la serie esófago-gástrica, ya en la parte gástrica, el estómago, si recuerdan un poco de anatomía, tiene una forma de J, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo es el vaciamiento gástrico, cómo llega el contenido, cómo se va llenando toda la parte del cuerpo y el fondo gástrico, y también cómo se vacía, si estoy sospechando de algo a nivel del píloro, ¿no? Entonces en este caso es muy importante para ver si hubiese alguna diferencia o no en relación a esta serie en general. Intestino, principalmente intestino delgado, constituido por la parte del duodeno y ilion. En la parte de anamnesis, poco detalle. Claro, ¿qué detalle nos van a dar? Nos va a decir, me duele la parte del yeyú. No, me va a decir, aquí en la panza me duele. Nada más, ¿ves? Entonces, en la parte de la anamnesis, bien difícil enfocado en el intestino. Ahí sí es más complicado, si estoy específicamente pensando en intestino. A la inspección, pero sí que voy a poder ver. Voy a poder ver ciertas ondas peristálticas, probablemente sí, si me detengo siempre en decúbito dorsal y, como dice la maniobra, el examinador posterior, en la cabeza tiene que estar, y mirando fijamente el abdomen, ¿sí? Ahí sí voy a poder ver ondas peristálticas. Tal vez si me pongo de lado y soy mucho más detallista, voy a poder ver los movimientos peristálticos. Siempre y cuando mi paciente sea así flaquito, vuelvo a recalcar, porque si no va a ser mucho más complejo. Pero ¿qué me va a ayudar antes de pasarme a la palpación? Aquí es bien importante la auscultación, ¿sí? Mucho más en obstrucciones. Si estoy sospechando una obstrucción intestinal alta,
tengo que saber dónde colocar el estetoscopio específicamente en el abdomen. Siempre evaluar del lugar en donde te dice, si me duele en el lado izquierdo, empiecen del lado derecho, siempre. Y pueden ir una de las técnicas en relación a las manecillas del reloj, que es una de las técnicas para el estetoscopio. Otra de las técnicas, dividir el abdomen entre 9 espacios, o si quieren entre 4, que es mucho más grande. Siempre el dolor es en el hipocondrio derecho, empiecen del hipocondrio izquierdo para poder llegar al lugar. En favor, principalmente a favor de las manecillas del reloj, ¿ya? En la auscultación es importante porque voy a identificar si mis ruidos intraorales están aumentados, si están normales o si están si están disminuidos, ¿no? Además, ¿qué más voy a poder ver? Si esto tiene algún dato de obstrucción, también voy a poder evidenciar el bazuqueo principal, ¿ya? Luego de la auscultación, ahora sí me voy con más confianza a la parte de la palpación y voy a evidenciar primero una palpación superficial, es decir, si solo a la manipulación leve de la parte abdominal siente dolor, ya es una palpación superficial, dolorosa la palpación superficial, positivo. Y si tengo, porque puedo tener algún tipo de punto doloroso, incluso en la parte de las vértebras, específicamente en T6 y T7, sospecho de que sea algo a nivel de intestino, ¿ya? Y en la palpación profunda, lo más específico que voy a poder identificar aquí es algún tipo de masa tumoral, ¿ya? La maniobra de Haussmann, que es una de las que se puede utilizar acá, es una maniobra bimanual. Esta la podemos, prácticamente lo que va a hacer es controlar o evidenciar los movimientos peristálticos. Esta maniobra se hace de característica transversal, es decir, no va a ir de arriba a abajo, va a ir de manera transversal. Entonces, bimanual. Siempre el abdomen, tóquenlo con las dos manos. Siempre, siempre. Aunque estén buscando hernia, las dos manos. Siempre las dos manos. No, sí, apendicitis. No, las dos manos, chicos. Es principal. Es tu herramienta de trabajo para nosotros. Así que las manos son muy importantes, más aún en abdomen. ¿Ya? La maniobra de Haussmann es hacerlo de manera transversal, tratando de identificar los movimientos peristálticos que hemos escuchado. Pueden estar aumentados, pueden estar normales o pueden estar disminuidos. ¿Ya? En la parte de colon tenemos igual, la anamnesis en este caso tiene que ser muy específica. Por lo general nos estamos siempre pensando un poco en relación a la parte si ha entrado o no al baño, cómo es su hábito intestinal en ese sentido, cómo son las características de las heces. Ya puedo tener ahí un diagnóstico por lo menos presuntivo, preguntarle si estas heces tienen sangre o no, es importante, tal vez tiene dificultad justamente a eso. ¿Qué más puedo identificar aquí? La distensión. Una distensión asimétrica de alguna manera nos va a determinar que puede haber alguna sospecha de un vólvulo, y una distensión simétrica que hay una obstrucción en la parte superior, ¿sí? Entonces es importante en la parte de colon, muy importante en la parte de la anamnesis. A la inspección, difícil en este caso, no vamos a poder ver el colon ascendente, transverso, no vamos a poder ver. Muy difícil. Tal vez el intestino delgado, como les decía en los movimientos, se puede identificar, porque recuerden que contamos entre 5 a 7 metros de intestino delgado, dividido, ¿no ve? Entre 5 a 7 metros. En cambio el colon, ¿cuánto es? Es de 1 a 1,5 metros, ¿ya? Entonces es diferente. ¿Qué sí nos va a ayudar mucho en la parte de examen físico en este sentido del colon? Nos va a ayudar muchísimo la palpación bimanual con apoyo de una mano encima de la otra. Una mano encima de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Puedo hacer lo mismo bimanual con las dos manos, la parte del abdomen, o puedo colocar por detrás, a nivel de los flancos, tanto izquierdo como derecho, la otra mano, que me sirva de apoyo para poder identificar el colon ascendente y el colon descendente, porque puedo hacer en ambas correderas. En cambio, en el colon transverso lo tengo que hacer de manera bimanual. Es difícil, ¿verdad? No es de rutina.
No vamos a estar en un paciente con, no sé, apendicitis. No, tengo para el colon ascendente, ahora el colon transverso. No, pues le está doliendo, ¿no ve? Entonces es difícil. Es la realidad. Entonces, en un paciente tal vez ahorita entre ustedes sí podrían ya, revisarse, porque no creo que estén con apendicitis. Entonces pueden revisarse, ayudar en la parte práctica. Espero que estén haciendo eso para que cuando vean a los pacientes sanos, mientras más sanos vean, más fácil va a ser identificar los que no están bien. Entonces ahí sí van a poder hacer este tipo de maniobras. Pero de rutina es un poco más complejo. Otra cosa sería si sospecho de un tumor. A la palpación, ahí sí he sentido algo duro y justo le duele. Además ha perdido peso. Además no quiere comer. Y probablemente las heces están con sangre. Pues ahí me detendré y haré bimanualmente las maniobras que he estudiado en semiología principalmente y especificaré mucho si estoy palpando una masa de este tamaño, por esta forma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, principalmente en colon. ¿Y qué nos va a ayudar mucho en esta parte? Siempre los exámenes complementarios, la parte del colon por enema. Este coloca también el contraste muy utilizado de bario hoy en día, siempre y cuando no sea alérgico, vuelvo a recalcarlo. Y algo que es muy accesible, para nosotros es perfecto porque vemos todo en la parte de las colonoscopías, pero muchas veces el costo es elevado, ¿sí? Pero se puede ver todo, o sea, la parte desde el colon sigmoide. Nosotros somos una población donde podemos tener la parte del dólico megasigma principalmente, ya sea por Chagas o ya sea por enfermedad de la altura. Es bien importante diferenciar aquello. Entonces podemos ingresar por la colonoscopía o la endoscopía digestiva baja, que la han debido ver, ingresar a la parte del colon sigmoide descendente y alguna vez pueden llegar al colon transverso. Mucha habilidad del que va a realizar esto, y además de que esté evidentemente bien preparado el colon, porque si está lleno de heces no va a poder ver nada. ¿Sí? Entonces necesitamos ciertos exámenes complementarios sí en este tipo de estudios de vísceras para poder ser mucho más detallados, dar con el diagnóstico y darle un rumbo adecuado en relación al diagnóstico de este paciente. Pero vuelvo a recalcar, como su nombre decía al principio, estos son métodos complementarios, ¿ya? Principalmente la clínica va a mandar y ya tienen un montón de herramientas para que puedan llegar al diagnóstico. Porque nuestro objetivo principal, ¿qué es? Llegar al diagnóstico, ¿no ven? Y un diagnóstico adecuado, un diagnóstico que realmente les salve la vida. Y más aún en el ámbito quirúrgico porque estamos contra el tiempo. En cirugía estamos contra el tiempo. Si no, parecía apendicitis, pero vuelve mañana. O sea, ya está perforada la apéndice. Tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, ¿ya? Gracias por su atención. Esta sería la clase. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Algo? Ya. Entonces, chicos, mi recomendación, mientras más abdómenes sanos sientan, más fácil va a ser, ¿ya? No se enfoquen solamente en lo que dice el resultado de los exámenes complementarios. Estúdenlo al paciente, es lo ideal, ¿ya? Bien, les voy a pasar los dos casos. Les voy a sacar fotito y ya van adelantando antes de que se vayan a su comadrear. Ojo, Comadreja.